Ahora nos vamos a Gran Bretaña, que justamente peleó una guerra innecesaria, desastrosa y potencialmente ilegal en Irak, que el ex primer ministro Tony Blair no supo conducir y tenía realmente, y que lo hizo, se piensa, ¿no?, por un compromiso personal previo con el expresidente de los Estados Unidos, George Bush. Esta es precisamente la conclusión a la que llegó el informe Chilcot, que es una investigación británica durante 7 años realizada por John Chilcot sobre el conflicto más dramático después de la Segunda Guerra Mundial y que cambió para siempre la cara de Medio Oriente. Ahora estamos en comunicación telefónica en directo desde Londres con Annette Littler, directora de estudios del programa de guerra del Pembroke College de la Universidad de Oxford. Con ella vamos a analizar los efectos de este informe. Buenos días, doctora Hitler. Buenos días. Sí. Bueno, ¿usted se sorprendió con la desclasificación de información del intercambio entre Bush y Blair? Justamente sobre cómo precisamente Blair sobreestimó su habilidad para influenciar la política norteamericana. Pues creo que hay que ponerlo en el contexto de esa época para entender que no era una sorpresa tan grande. Eso pasó después del 11 de septiembre del 2001 y en ese entonces el paradigma de seguridad del mundo había cambiado. Irak antes estaba en el lugar 20 como amenaza y luego la percepción cambió y se convirtió en una prioridad, la amenaza principal de ese entonces. Entonces, después de los ataques a Estados Unidos, el temor era que actores violentos no estatales, sobre todo grupos terroristas como Al-Qaeda, podrían obtener armas de destrucción masiva, lo que constituiría una amenaza a la paz y la seguridad en todo el mundo. Entonces, ese tipo de actores no era nada nuevo, pero sus actividades, el margen de maniobra, eso sí era nuevo debido a tres tendencias: la proliferación de esos actores, hay cada vez más de esos grupos, las actividades transnacionales hasta Estados Unidos y el uso de información del Internet, cómo usan eso para difundir la propaganda, para comunicarse. Entonces, incluso hoy en día, 13 años más tarde, todavía no tenemos una estrategia clara como lo teníamos con amenazas de otros estados o en el caso de guerras civiles, es decir, conflictos armados internos. Obviamente el problema en esa situación y lo que se ve también en el intercambio de Bush y Blair es que no había una separación clara de esa amenaza, esa incertidumbre y de lo que estaba pasando en Irak, y no había evidencia suficiente para apoyar las medidas que se tomaron. Entonces, desde la perspectiva de Blair, en Estados Unidos se volvió vulnerable por los sucesos en el 11 de septiembre y tenía o quería mostrar fuerza en ese momento, y Blair apoyó a su aliado, pero no tenía tanta influencia directa como había pensado. Doctora Hitler, le habla María Laura Viñolo desde París. ¿Y cómo interpreta usted esta frase del primer ministro Tony Blair al presidente George Bush? Yo estaré contigo pase lo que pase, que es el memorándum de julio del 2002, 8 meses antes del conflicto que aparentemente trazó el destino de la guerra. Pues eso de pase lo que pase está relacionado a esa amenaza que acabo de mencionar, que cambió la manera de pensar en el mundo. Y el problema de la incertidumbre: cuando uno no sabe qué va a pasar, lo primero que se asume es que sea algo negativo. Entonces la respuesta de Blair no estaba calculada a base de la evidencia, sino su convicción de que hay que impedir algo mucho más grave que el 11 de septiembre. Él en ese momento, pues, y después también lo repitió, dice que eso no excluía pedir el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero que le pareció importante apoyar a Estados Unidos, con quien tenía una relación muy cercana, y él quería que el Reino Unido sea el primer país que Bush iba a llamar a consultar. También hay que tener en cuenta que después de eso de pase lo que pase, Blair dice un pero. Dice, si Estados Unidos quiere una coalición para acción militar, hacen falta cambios en 3 áreas. Uno, el progreso en el proceso de paz en el Medio Oriente. Segundo, el respaldo, la autoridad de Naciones Unidas. Y tercero, un cambio en la opinión pública en el Reino Unido, en Europa, en el mundo árabe,
Y además también dijo que tenía que haber un compromiso con Irak a largo plazo. Y siguió insistiendo en que Estados Unidos debería buscar el respaldo de Naciones Unidas, pero también se puede decir que fue un error asumir tener tanta influencia. Y claro, a pesar de la relación especial, eso no significa que se puede dejar de cuestionar. Y hay otros ejemplos, por ejemplo, la guerra de Vietnam, donde tampoco fueron juntos. Entonces, eso fue algo que él no tenía en cuenta en ese momento. Aquí está Daniel Remúndez de París. Tengo una pregunta también. ¿Cree que existen elementos en este informe para juzgar a Blair, incluso por crímenes de guerra, y bajo qué cargos? Pues había discusiones sobre si Blair será juzgado bajo crímenes de guerra y también si la Corte Penal Internacional lo iba a juzgar, pero los objetivos de esa investigación del informe Chilcot fueron primero determinar si era correcto y necesario invadir Irak en marzo de 2003